Te enseñaron que para ser rico hay que ahorrar, apretarse el cinturón, no gastar, guardar cada euro que puedas, que si eres constante y disciplinado, algún día tendrás un buen colchón y serás libre. Te voy a decir una cosa que no te va a gustar, y por eso, precisamente por hacer eso, probablemente nunca vas a ser rico. Porque mientras tú ahorras, los ricos hacen exactamente lo contrario. No guardan el dinero, lo mueven. No le tienen miedo a la deuda, la usan. Y muchas veces se endeudan a propósito cuando podrían pagar en efectivo. Y no es una locura, no es un truco ilegal, no es suerte. Es una forma distinta de entender el dinero, una que a ti nunca te explicaron, porque el sistema le viene bien que sigas dormido. Hoy te voy a enseñar cómo piensan de verdad, la diferencia exacta entre cómo usa el dinero un rico y cómo lo usas tú. Te voy a enseñar qué es la deuda buena, con el Banco de España en la mano, y por qué la élite vive de préstamos sin vender nada. Pero también te voy a contar la parte que los gurús de YouTube te ocultan. Lo mucho que se ha exagerado todo esto y dónde está el límite. Bienvenido al Club de los Despiertos. Suscríbete y dale a me gusta si te gusta el contenido. Así que empecemos por la base. Por la mentira más bonita que te contaron. Ahorra y serás rico. Ojo, ahorrar no es malo. Tener un colchón de seguridad es de las cosas más inteligentes que puedes hacer. Pero ahorrar por sí solo no te hace rico. Te explico el porqué. El dinero parado, quieto en la cuenta del banco, pierde valor cada año. Se llama inflación. Si la inflación es de un 3%, los mil euros que metiste hoy valdrán dentro de un año como 970. Y al siguiente menos. Y al siguiente menos. No es que te roben los billetes, es que cada billete compra un poco menos. Así que el ahorro puro, el que solo guarda, está jugando un juego que pierde en cámara lenta. Corre para quedarse en el mismo sitio y aún así retrocede. El rico entendió esto hace mucho, por eso no guarda el dinero, lo convierte en otra cosa, en algo que crece en vez de encoger, y esa otra cosa tiene un nombre. Y esto que te voy a contar ahora, para mí es lo más importante. Si te quedas con una sola idea de todo el vídeo, que sea esta. La diferencia entre un activo y un pasivo. Suena a clase de contabilidad aburrida, pero es la frontera que separa a los ricos de todos los demás. Y te lo cuento de la forma más sencilla que existe. Un activo es algo que mete dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Ya está, esa es toda la regla. Un piso que alquilas y te da una renta cada mes, activo. Unas acciones que te reparten dividendos, activo. Un negocio que funciona sin ti, activo. Todos meten dinero. Ahora el otro lado. El coche que compraste saca dinero. Gasolina, seguro, mantenimiento y encima pierde valor cada año. Un pasivo. La tele nueva. El último iPhone. La ropa de marca. Pasiva. Sacan dinero y no devuelven nada. Y aquí viene el golpe. El test es brutal de simple. Mira cada cosa que compra y pregúntate una cosa. ¿Esto mete dinero en mi bolsillo o lo saca? Si lo saca, es un pasivo, por mucho que te guste, por muy necesario que sea. Y ahora que tienes el test, déjame enseñarte el error que comete casi todo el mundo. El error que mantiene a la clase media corriendo en una rueda toda su vida. La clase media compra pasivos, creyendo que son activos. Esa es la trampa. El ejemplo más claro, el coche. Es que el coche lo necesito para trabajar. Vale, puede ser, pero sigue siendo un pasivo. Te saca dinero todos los meses y pierde valor desde el minuto 1. No es una inversión, es un gasto con ruedas. La casa donde vives, esa que te dijeron que era la mejor inversión de tu vida. Polémico, pero piénsalo con el test. Mientras vives en ella, ¿te mete dinero o te lo saca? Hipoteca, IBI, comunidad, reformas, seguro, te saca. No digo que comprar casas sea un error, digo que mientras la habitas se comporta como un pasivo, no como el activo magnífico que te vendieron. Pero el error más grave no es comprar pasivos, es lo que pasa cuando te suben el sueldo. Cobras más ¿y qué haces? Coche más grande, casa más cara, más suscripciones, mejor móvil.
Tu nivel de gasto persigue a tu sueldo como un perro persigue su cola. Ganas un 20% más y mágicamente sigues llegando igual de justo a final de mes. Tiene nombre, inflación del estilo de vida. Y esa es la razón por la que gente que gana 4.000 euros al mes y no tiene un duro ahorrado. Esa es la rueda del hámster. Más ingresos, más gastos, cero patrimonio, corriendo toda la vida sin avanzar un metro. ¿Y quieres la prueba de todo esto con datos de España? El Banco de España hace una encuesta enorme sobre la riqueza de la familia y cuando miras dónde tiene su dinero cada uno, lo ves clarísimo. La familia media española tiene casi todo su patrimonio metido en una sola cosa, el ladrillo, la vivienda donde vive. Es decir, la mayor parte de su riqueza está en un pasivo que habita, que no le genera ni un euro al mes. Apenas una porción pequeña está en activos que producen fondos, acciones, un negocio. En cambio, cuando subes a los hogares más ricos, la foto cambia por completo. Su dinero está mucho más en activos financieros y en negocios propios. Cosas que trabajan, que generan, que se multiplican mientras ellos duermen. Misma palabra, patrimonio, composición completamente distinta. Unos tienen su dinero atado a algo que solo gasta, otros repartido en máquinas de hacer dinero. Esa foto ya te cuenta quién va a seguir corriendo en la rueda y quién no. Y ahora vamos al otro lado de la valla. ¿Cómo piensa alguien que se construye riqueza? Porque la diferencia no está en cuánto gana, está en una pregunta. Cuando tú quieres algo caro, te preguntas, ¿puedo permitírmelo? Miras la cuenta, miras el sueldo y decides. El rico no se hace esa pregunta, el rico se pregunta otra cosa. ¿Qué activo puede pagarme esto? Léelo otra vez. No piensa en sacar el dinero de su bolsillo. Piensa en qué puede comprar que genere el dinero para pagarlo. Pongamos un ejemplo. Quiere un coche de 15.000 euros. En vez de gastar 15.000 de su bolsillo, busca un activo, un negocio, unas acciones, un alquiler que le genere lo suficiente para pagar ese coche. El coche sigue siendo un pasivo, sí, pero ahora lo paga con un activo, no su nómina. ¿Ves la diferencia de mentalidad? Tú compras el lujo directamente. El rico primero compra la máquina de fabricar el dinero y deja que la máquina compre el lujo. Primero el activo, siempre primero el activo. El capricho viene después y lo paga otro, lo paga el activo. Y aquí llegamos a la palabra que a ti te da miedo y a los ricos no. Deuda. Te han enseñado que toda deuda es mala, que endeudarse es de pobres, de irresponsables. Pero eso es media verdad. Y no lo digo yo, lo dice el propio Banco de España. El Banco de España, en su división de educación financiera, distingue dos tipos de deuda. La deuda buena y la deuda mala. Con esas palabras. La deuda mala es la que usas para comprar cosas que se consumen y pierden valor. Unas vacaciones a crédito, la tarjeta para caprichos, financiar un coche que se deprecia. El Banco de España lo dice claro, evitar financiar bienes que duran menos tiempo del que vas a estar pagándolos. Si vas a pagar el móvil en 2 años pero lo cambias en 1, eso es una deuda mala. La deuda buena es la que usas para algo que te hará ganar dinero o que se revaloriza. Formación que te sube tu sueldo, una reforma necesaria, un activo que produce. No es un gasto, es una palanca hacia adelante. Y el Banco de España tiene una regla de oro, apúntatela. Que el pago de todas tus deudas no supere 1/3 de tus ingresos netos. 1/3, pasado esto, entras en una zona de peligro. ¿Lo ves? La deuda no es el enemigo. El enemigo es usar deuda buena para cosas de deuda mala. El rico usa la deuda como herramienta, el resto la usa como muleta para vivir por encima de sus posibilidades. Ahora que ya no le tienes tanto miedo a la deuda, subamos el nivel. Esto es lo que de verdad multiplica el dinero de los ricos. Se llama apalancamiento. Apalancarse es usar el dinero del banco para comprar más activos de los que podrías comprar tú solo. Como una palanca con un punto de apoyo, mueves un peso mayor del que moverías a pulso. Imagínalo con números redondos. Tienes 50.000 euros. Opción A. Compras un activo de 50.000 que te renta. Bien. Opción B. Usa esos 50.000 como entrada y
Con deuda buena controlas un activo de 200.000. Si ese activo se revaloriza un 10%, en el primer caso ganas 5.000, en el segundo ganas 20.000, con el mismo dinero de partida. Eso es la palanca. Pero aquí viene la parte que los gurús no te cuentan, y que en este canal sí. La palanca funciona en los dos sentidos. Si el activo sube, multiplicas tus ganancias, pero si baja, multiplicas tus pérdidas exactamente igual. Sí, en ese ejemplo el activo cae un 10%, no pierdes 5.000, pierdes 20.000. Y si cae más, puedes deber más de lo que tienes. En los mercados existe algo llamado ajuste de márgenes. Si tu activo se desploma, el banco te exige más dinero de golpe o te lo vende todo en el peor momento. El apalancamiento ha hecho rico a muchos y ha arruinado a muchísimos más. Por eso no es un juego para hacer a lo loco. El apalancamiento inteligente se hace con deuda barata sobre activos sólidos, sin pasarte de ese tercio del que habla el Banco de España. El rico no se apalanca para apostar, se apalanca para acelerar algo que ya iba bien. Y ahora el nivel final, el de los ultra ricos de verdad. El truco que explica algo que seguro te ha llamado la atención. ¿Te has fijado en que muchos fundadores de grandes empresas cobran un sueldo de $1 al año? $1, y viven en mansiones, yates y aviones privados. ¿De dónde sale ese dinero si no cobran? La respuesta tiene nombre en inglés: buy, borrow, die. Comprar, pedir prestado, morir. 1. Comprar. Acumulan activos que suben de valor, acciones de su empresa, fondos, propiedades. 2. Pedir prestado. En vez de vender esas acciones para conseguir dinero, lo que les haría pagar impuestos por la ganancia, piden un préstamo poniendo esas acciones como garantía. En España eso existe y se llama préstamo pignoraticio. El banco te presta dinero usando tus inversiones como aval a un interés bajo y tú no vendes nada. Te lo pongo con números para que lo veas. Imagina que tienes 170.000 euros invertidos en fondos. Necesitas 80.000 para algo. La opción normal sería vender la mitad de tus fondos, pero al vender, Hacienda te muerde una buena parte de la ganancia y además deja de tener ese dinero invertido creciendo. La opción del rico: vas al banco, pones tus fondos como garantía y te presta esos 80.000 a un interés bajo. No has vendido nada, tus 170.000 siguen invertidos, creciendo, y si crecen más rápido que el tipo de interés que pagas por el préstamo, tu propio dinero está pagando el préstamo por ti y encima te sobra. Esa es la jugada, tener el activo y el dinero a la vez. ¿Y por qué es tan potente? Porque el dinero del préstamo no son ganancias, es deuda, y la deuda no paga impuestos. Mientras tus acciones siguen subiendo por detrás, tú vives del préstamo. Si tus activos rinden más que el interés que pagas, el truco se sostiene solo. Y el tercer paso es el más frío de todos: morir. Cuando esa persona fallece, en muchos sistemas, el español incluido, las plusvalías que nunca llegó a vender se borran a efectos del impuesto. Sus herederos reciben los activos con el valor actualizado al día de la muerte. Toda esa ganancia de décadas nunca tributa. Lo llaman en plata la plusvalía del muerto. Compraron, vivieron de la deuda y se llevaron la ganancia a la tumba sin pasar por Hacienda. Suena indignante, ¿verdad? Pues es completamente legal y es el juego al que juegan los de arriba del todo. Y aquí, amigos, es donde este canal se separa del resto, porque si buscas esto en YouTube vas a encontrar a miles de gurús diciéndote que ibas de préstamos, que nunca vendas, que hagas buy, borrow, die, tú también desde mañana, y eso tal cual es humo. Déjame darte el dato que ellos no te dan. Un estudio de la Universidad de Yale de 2025 miró cuánto pesa de verdad esto de pedir prestado para vivir en los más ricos. El resultado: para el 0,1% más rico, pedir préstamo representa apenas 1% de sus ingresos económicos. Un 1%. O sea, la película de que los multimillonarios viven enteros de préstamos está muy exagerada. Lo que de verdad hacen, sobre todo, es mucho más aburrido. Simplemente no vender y dejar que sus activos crezcan durante décadas sin tocarlos.
El verdadero truco no es la deuda, es la paciencia. Y es una ley de herencia que les favorece. ¿Por qué te cuento esto? Porque despertar no es cambiar una fantasía por otra. No quiero que salgas de este vídeo pensando voy a pedir préstamos contra mis 4 acciones para comprarme un coche y tal. No, eso para una persona normal es una forma estupenda de arruinarse. El Buy, Borrow, Die es una herramienta de gente con millones y ejércitos de asesores. No es un atajo para ti. Saber que existe te quita la venda. Copiarlo sin red te la pone más apretada. Entonces, si no vas a vivir de préstamos como un multimillonario, ¿qué te llevas de todo esto? Pues la mentalidad, que es lo único que de verdad importa y lo único gratis. 4 cosas sencillas, sin humo. Una, antes de comprar el lujo, compra el activo. Que sea el activo quien pague tus caprichos, no tu nómina. Y eso quiero que se os meta en la cabeza. Eso es muy importante. Si tú llegas a conseguir un activo que te pague ese capricho, ya no lo estarás trabajando de tu sudor. Eso entiéndelo perfectamente. Venga, 2. Aprende a distinguir un activo de un pasivo, con el test de siempre. Esto mete dinero o lo saca. Y deja de llamar inversión a tus pasivos. 3. No le tengas miedo a la deuda buena, pero respeta la regla del Banco de España. Nunca más de 1/3 de tus ingresos en pagar deuda. Y 4, la más importante de todas. Cuando te suban el sueldo, no subas tu nivel de vida a la misma velocidad. Esa diferencia, ese hueco entre lo que ganas y lo que gastas, es la semilla de todo. Sin ese hueco no hay activos, no hay libertad, no hay nada. No necesitas ser rico para pensar como uno, y pensar como uno es casi siempre el primer paso para dejar de ser pobre. Así que volvamos al principio, a esa idea de ahorra y serás más rico. Ahora ya sabes que la verdad es otra. No se trata de cuánto guardas, se trata de en qué conviertes cada euro que pasa por tus manos. Si lo conviertes en pasivo, trabajarás por dinero toda tu vida. Si lo conviertes en activo, algún día el dinero trabajará por ti. Esa es toda la partida, esa es la diferencia entre los dos lados de la valla. Los ricos no son más listos que tú, solo juegan a un juego distinto, con unas reglas que a ti nunca te enseñaron. Hoy te las he enseñado, ya no tienes excusas, ya estás despierto. Y por favor, sé que soy muy pesado, pero si este vídeo te ha cambiado aunque sea un poco la forma de pensar y de ver tu dinero, suscríbete al club. Aquí no vendemos humo ni atajos mágicos, explicamos cómo funciona el dinero de verdad, con datos y sin cuentos. Y dime abajo en los comentarios después de ver esto cuál ha sido el último pasivo que compraste creyendo que era un activo. Te leo, nos vemos en los próximos.